Grabar. Perfecto, listo. Pues adelante, vámonos. Hola, pues buenos días. Espero que hayan descansado después de la jornada de ayer. Como saben, estamos en la séptima concentración, penúltima del semestre, para cerrar con el plan de negocios. Ya tuvimos la conferencia con Mora, el café tutoría y revisamos algunos puntos de fortalezas y pendientes que tienen en sus propios proyectos para avanzar en su propio plan de negocios, sabiendo que es un borrador y que no se van a tener que estresar por hacer algo perfecto. Y hoy vamos a tener el taller con Alberto, que nos va a ayudar de forma muy técnica a elaborar los elementos que contiene el plan de negocios, que incluye la mercadotecnia, lo legal, lo financiero, lo administrativo y lo operativo, para que ustedes puedan concluir con un borrador que es su entregable de esta concentración, de esta quincena. Y pues nada, gracias Alberto. También nos acompaña Tania, Manuel y Diego. Cualquier duda, estamos todos al pendientes de ustedes. Adelante, Alberto. Gracias, Silvia. Y buenos días. Otra vez, este semestre, en vez de coordinar alguna de las concentraciones, me tocó dar clases puntuales en cada una de las concentraciones. Así que también me da mucho gusto porque así podemos ir compartiendo desde una perspectiva más puntual. Pues como decía Silvia, estamos revisando todo este elemento de plan de negocios, ¿no? Voy a recuperar un poquito la secuencia, digamos, pedagógica que llevamos en este semestre. Arrancamos con todo lo que tiene que ver con innovación, liderazgo, con todo aquello que va a sostener el cambio que deseamos ver en nuestros proyectos. Luego hicimos énfasis en los elementos de gobernanza, que eso digamos que aterriza de manera puntual en uno de los elementos que tienen sus proyectos. Y ahora vamos a implementar, ¿no? Ayer Moira nos daba cuenta de cómo trabajan en torno a proyectos, especialmente de contextos rurales, en torno al fortalecimiento de las empresas. Y hoy lo que vamos a hacer es bajar un poquito ya a lo práctico, ¿no? A este como plan de negocios que vamos a trabajar específicamente hoy, plan administrativo, operativo y legal, en torno a plan de mercadotecnia, que también es parte de sus entregables. Aquí lo que me gustaría es que si tienen oportunidad de revisar aquel entregable que tienen que ustedes hacer para Brightspace, pues es una guía de elementos que nosotros nos gustaría ver que puedan desarrollar. Entonces, muchos de los elementos, y lo veremos hoy, ya los trabajaron, es cuestión de que los retomen y los ajusten, digamos, al plan. Entonces, bueno, con eso nos arrancamos. Les voy a compartir pantalla. Lo voy a poner aquí para poderlo ver mejor. Listos. Y esperen un segundito. Ahí estamos. Yo creo que ya vemos la pantalla completa, ¿verdad? Sí, Y ya. muy bien. Bueno, ¿por qué hacer un plan de negocios? Y aquí le llamamos plan de negocios social, pero en definitiva es un plan de negocios para nuestras empresas que también buscan un impacto. Es una guía para dar nuestros primeros pasos. Algunos de nosotros ya los estamos dando, ¿no? Entonces, más bien lo que toca es sistematizar esos primeros pasos y tener ciertos elementos de referencia. ¿Cómo pasamos de la teoría a la acción, asegurando el impacto social que deseamos ver? El plan también nos ayuda en la toma de decisiones dentro de nuestros propios equipos, ¿no? Es como una forma de acuerdo, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer. Nos ayuda a ordenar y estructurar nuestro proyecto, entender los componentes que tienen cada uno de los elementos que componen el proyecto.
Y además es un documento importante porque si está bien hecho, es una gran herramienta para presentar ante donantes, inversionistas o otros actores locales, ¿no? Siempre es una forma como de compartir, el decir, bueno, este es mi plan, ¿no? Así lo voy a estructurar y eso es lo que debe de convencer, ¿no? A todos quienes quieran compartir el camino con nosotras y con nosotros. Entonces, bueno. ¿Qué incluye? Incluye muchas cosas. Yo creo que para nosotros nos vamos a mantener un poquito con los elementos más genéricos, ¿no? No vamos a hacer un plan de negocios muy específico. Yo creo que más bien lo que queremos es abarcar cada uno de los elementos. Siempre, como todo documento, incluye un resumen ejecutivo, que en este caso también puede ser el Business Model Canvas. O sea, acuérdense de este Canvas donde podíamos cuál es el valor, o sea, como el resumen de toda como de todo el proyecto o empresa, ¿no? O un resumen ejecutivo que al final, cuando los inversionistas reciben los documentos, no lo leen todo. Quien toma la decisión lee el resumen ejecutivo y si le suena, entonces ya se va a ver algunos de los detalles. Pero la realidad es que el resumen ejecutivo es una de las partes o es la parte, yo creo, la más importante de todo el documento, porque es la parte que aseguramos que se va a leer. Y luego tiene cuatro o cinco elementos, ¿no? Un plan de mercadotecnia, un plan de operaciones, un plan legal. A veces el plan legal está dentro del plan de operaciones o dentro del plan administrativo, ¿no? En este caso lo sacamos, nada más para tenerlo como especificado por afuera, y un plan financiero, ¿no? Y digamos que cada uno de estos planes componen todo el modelo de plan de negocios. Y por favor, si de repente tienen alguna duda o pregunta, me detienen y lo hacemos. Entonces, vamos por resumen con cada uno de los planes y luego nos vamos a entrar a detalle para cada uno de ellos. Otra vez, yo les pediría que se metieran a Brightspace, miren sus entregables, porque el entregable más importante que tienen que entregar son dos entre quincenas. Uno va a ser el borrador del plan de negocios. Entonces, les conviene casi casi a medida que avanzamos ir ubicando sus partes, ¿no? Dónde la tenemos, qué nos falta y casi casi mi recomendación es que lo vayan armando mientras lo platicamos ahorita en clase, ¿no? Entonces, ¿qué incluye el plan de administración, ¿no? Después del resumen ejecutivo suele venir el plan de administración, ¿no? Eh, y yo creo que un poquito lo que quiere describir es que el éxito de cualquier organización, especialmente las nuestras que tienen un objeto social importante, es que se sustentan en las personas y que estas personas, o sea, lo que buscamos demostrar es que tienen la capacidad y experiencia para manejar el negocio, ¿no? Y luego vamos a ir ya a los detalles de cómo organizamos la información, pero en el plan de administración queremos dar cuenta que tenemos una misión y una visión, que tenemos una estructura de gobernanza, que tenemos a las personas capaces a través de los perfiles para llevar el proyecto a buen puerto, ¿no? Y el objetivo justamente es conocer la propuesta de organización empresarial y la experiencia de los directivos. Después del de administración suele venir el plan de mercadotecnia. Y un poquito en esta lógica como narrativa, pues lo que decimos, ¿no? Es como si fuera un libro, oye, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que somos, estos son nuestros principios y valores, este va a ser nuestro equipo. Y luego queremos explicarle a las personas por qué vamos a ser exitosos en un contexto de mercado, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para minimizar el riesgo que tiene el producto o servicio que nosotros estamos colocando en el mercado, ¿no? Entonces eso, en plan de mercadotecnia, lo que hace es lo intenta demostrar de manera cualitativa y cuantitativa cómo sus productos o servicios se insertan en los mercados. Y aquí, ya lo veremos, lo que les va a pedir es que regresen a su concentración 3 y recuperen todo lo que hicieron, ¿no? Y además luego podemos ver algunas formas en cómo inclusive mejorar. Ya que dijimos o le explicamos a las personas cómo vamos a ser exitosos vendiendo nuestros productos o servicios, vamos a explicarles cómo vamos a ser exitosos
estructurando esos productos o servicios, ¿no? Y esto tiene que ver entendiendo cuáles son los procesos, cuáles son nuestros costos, cuáles son nuestros activos, cuáles son las máquinas que tenemos o la tecnología que necesitamos, cómo lo vamos a operar, ¿no? Vamos a explicar internamente qué es todo lo que vamos a desarrollar para poder llegar al mercado. Entonces, tenemos que demostrar que el proyecto planteado es viable para realizarlo técnicamente y conocer la propuesta de organización empresarial y la experiencia de sus sitios. Es decir, cómo, cómo vamos a llevar todo esto a la realidad. Me faltó el plan legal, que digamos puede estar dentro del de operaciones o el administrativo, y en el plan legal luego vamos a verlo más a detalle, pero el plan legal es jurídicamente cómo vamos a estructurar nuestra empresa y nuestro proyecto, ¿no? Que es algo que, si recordarán, revisamos en la concentración 4, ¿no? Con el tipo de diferentes figuras, y que bueno, siempre ustedes tienen acceso a la clínica jurídica para poder desarrollarlo con mucho mayor detalle. Y el plan financiero es lo que resume en números todo lo que hemos dicho en el plan, ¿no? Es decir, pues cuánto nos va a costar las personas que van a ser parte del equipo, cuáles van a ser sus salarios, cuánto nos va a costar la inversión para comprar las máquinas o la tecnología o el terreno o los activos que necesitemos, ¿no? O los contratos que vayamos a generar. Cuánto nos va a costar, digamos, todo el tema de licencias, de permisos. Entonces, todo eso lo vamos a bajar a números, vamos a proyectar cuánto creemos que vamos a vender. Todo esto, digamos, toda la siguiente quincena nos vamos a enfocar en el plan financiero. De hecho, para este entregable no está incluido más que la información preliminar para trabajarla la siguiente quincena, pero es en donde vamos a ver, como dicen, con peras y manzanas, si el negocio es rentable o no, y si no es rentable, qué es lo que tenemos que hacer para que sí sea rentable. Entonces, bueno, digamos, esto es como el resumen. Quisiera hacer aquí una primera pausa. Cari, Juan Pablo, Martín, ¿alguna duda sobre lo que, como en términos generales, lo que incluye un plan de negocio? ¿Alguna inquietud por lo pronto? Si no, nos seguimos. Y después, otra vez, a medida que vayamos bajando a los detalles, podemos ir viendo dudas y preguntas. Otra vez, les recuerdo, intenten tener ahí a la mano su guía del entregable, porque literalmente eso es lo que vamos a ir teniendo y lo que vamos a tener que ir avanzando. Entonces, hola Cristina, buenos días. Estamos Hola, revisando los elementos de un plan de negocio. Ahorita súper. vimos desde lo general lo que incluye y ahora vamos a ir a lo específico. Ay, lo que quería ver. Bueno, gracias, perdón. Acá se presentó una urgencia de un pago que tenía que mandarle al equipo y tuve que atenderlo. Una disculpa. Lista. No te preocupes, está en la grabación y estamos en lo general, así bajamos a lo puntual. Recomendación que les decía es, en Brightspace, en la guía, ustedes tienen que entregar un entregable que es esta guía. Mi sugerencia es casi casi que lo tengan ahí a la mano y vayan poniendo las notas de lo que pueden ir incluyendo, porque vamos a ir revisando cada uno de ellos. Entonces, el plan administrativo, ¿qué es lo que queremos ver aquí? Queremos ver lo referente a la estrategia. ¿Y eso qué incluye la estrategia? Que me platiquen cuáles son los antecedentes y la justificación de su proyecto, ¿no? Es decir, un poquito un análisis de contexto. Y eso puede ser una cuartilla. ¿Se acuerdan? En la concentración 2 ya lo trabajamos, ¿no? ¿Cuál es la pertinencia de su proyecto ligado a sus territorios? Independientemente que no sea un territorio específico, pero puede ser desde una perspectiva de la inclusión, puede ser una perspectiva del medio ambiente, puede ser una expectativa. Todas y todos ustedes lo han trabajado porque lo he ido viendo en sus presentaciones cuando van a la comunidad de aprendizaje. Entonces, esto es importante que se incluya, ¿no? Que nos ayuden a ponerlo en un mapa. Siempre ayuda mucho a entender dónde puede ser el proyecto, dónde está ubicado, cuál es su área de influencia. Entonces, eso me parece que es importante. Que recuperemos cuáles son esos objetivos, cuál es su misión, cuál es su visión,
cuáles son los valores, cuáles son los principios. Todo esto ya lo trabajaron en la concentración, ¿no? Entonces ya lo tienen. Y aquí yo les animo a que dado que también ya lo tienen trabajado, que incluyan su teoría de cambio. No lo incluyan como es un plan de negocios y no es un informe. No hace falta que incluyan tres, cuatro cuartillas. Yo creo que con una cuartilla donde hablen de esa teoría de cambio ayuda a entender cuál es la estrategia que tiene su empresa más allá de la maximización de utilidades. Entonces, digamos, son los elementos que ustedes pueden incluir en el apartado de estrategia dentro del plan administrativo. Y yo creo que el otro gran apartado que tenemos es el equipo, ¿no? ¿Quiénes forman parte del equipo? ¿No? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son sus debilidades? Que al final eso lo que significa es cuáles son esos perfiles necesarios para el éxito del proyecto. No es lo mismo el perfil de una dirección para un proyecto de impulso de biodigestores ligados a caprinocultores para la generación de bonos de carbono, ¿no? Su perfil específico, a la dirección de un restaurante que busca innovar en los alimentos que presenta de una manera cercana, original, con una perspectiva, etcétera. Cada modelo de negocio requiere perfiles diferentes, ¿no? Y dentro de cada sector, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, pues una fábrica de café, ¿no? O una inmobiliaria. Se requieren perfiles diferentes. Un director de operaciones en un giro es diferente a un director de operaciones en otro giro. Entonces, bueno, es importante ir pensando cuáles son aquellos perfiles, cómo se estructura el equipo que hace parte, ¿no? Y otra vez, si alguien tiene dudas o preguntas o comentarios, anímense. Como estoy yo con la presentación, a veces no veo bien las manos, pero si no, lo que hacen es que rápidamente o me interrumpen o levantan la mano. Y ya que tenemos al equipo, ¿cómo se va a organizar a este equipo? ¿No? ¿Qué tipo de organización va a ser? Eso ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos en la concentración 4 y en la concentración pasada también lo retomamos con sus modelos de gobernanza, ¿no? Creo que me reuní con casi todos. Me faltaste tú, Cris, que cuando quieras nos reunimos para ver el modelo de gobernanza, pero ya lo tienen muy avanzado, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de organización es? ¿No? ¿Cuál es el organigrama que proponen? ¿Cuál es su estructura de gobernanza? ¿Cómo toman las decisiones? ¿Cómo va a ser su participación en la gestión, en los resultados y en el capital por parte de las personas que hacen parte? Entonces, bueno, digamos que este es el tercer gran elemento y con eso tienen para mí los tres grandes elementos de un plan administrativo. La estrategia, que quede clara, el equipo y cómo se organiza. Estos tres elementos para mí son importantes porque otra vez, ustedes cuando lo escriban, piensen que se lo van a dar a un inversionista y que ese inversionista tiene 10 millones de pesos en la bolsa. ¿Cómo lo convencen para que se los dé? ¿No? Entonces todo tiene que quedar muy claro. ¿Dudas o preguntas del plan administrativo o comentarios antes de pasar al siguiente plan? Bueno, si en algún momento, yo me sigo, si en algún momento les sale alguna duda sobre el plan administrativo, nos regresamos. Ah, bueno, mira, Pregunta me faltó rapidísima. Pregunta rapidísima. Lo de la inversión o perdón, en la anterior, lo que decía de capital, ¿es la inversión que tienes o la inversión que se necesita? Porque ya ves que cuando constituyes una empresa, en el acta pones cuánto capital hay. No sé si estamos refiriéndonos a lo mismo, nomás para no obviar. Sí, es Cris, muy buena pregunta. Y en este caso no. Ese apartado lo vamos a ver posteriormente en el plan financiero. Aquí estoy hablando del tipo de participación que tienen las personas dentro de la organización. Y la participación puede ser diversa, ¿no? O sea, por ejemplo, y aquí me voy por cada una de estas dimensiones. ¿Cómo se toma la decisión dentro de la organización? Ahí es en los comités,
los trabajadores participan, más bien es el comité directivo, ¿no? Eso es más bien en toma de decisión. Resultados. ¿Cómo participan en los resultados? Es decir, si hay una utilidad de 100 pesos, ¿cómo participan las personas en los resultados? ¿No? Los inversionistas, o si es una AC, no hay distribución de Pues no hay resultados, todo utilidad. se reinvierte, o es a través de fondos colectivos, ¿no? O sea, entender cómo regresan esos resultados a las personas que participan. Pregunta también, en este Sí. tipo de empresas, a ver, entendemos que cuando tienes una empresa, primero se reparte la utilidad entre los asociados, ¿no? O los socios o los accionistas, ¿no? Y luego cuando tienes a digo, porque yo estaba en una empresa en donde sí, he estado en unas en donde sí me toca repartir utilidades y en otras no. Entonces, llegas a cierto nivel y por contrato, los empleados de confianza de cierto nivel, como directivos, gerencias, etcétera, reciben reparto utilidades y por eso tienen diferentes tipos de contratos. Hay unos que tienen contratos tiempo determinado, otros que tienen contratos por proyecto y otros que están en la nómina general. Y a eso se le reparten tipo las utilidades o no. Entonces, siempre mi pregunta es eso, ¿cómo se determina ese reparto de utilidades? O sea, ¿cuál es la fórmula o cómo se define? Para una empresa en general, o sea, o en estas es parejo y a todo mundo se le reparte, no sé, tenemos de utilidad 1 millón de pesos y lo repartimos entre los 100 que estamos aquí y todo el mundo parejo. Eso es lo que a mí nunca me ha quedado claro y creo que eso es normalmente también lo que le cuesta a la gente de las empresas o más bien de las empresas de corte social o cooperativo. Sí me explico, o sea que eso nunca está claro. Se piensa que es como, se reparte para todos igual y dices, oye, pues yo invertí más o yo estoy a otro nivel o etcétera, ¿no? Mira, hay dos respuestas para eso, las dos son válidas. La primera es lo que es por ley, que es lo primero, ¿no? Dependiendo del tipo de sociedad como estés constituida, hay un régimen en torno a las utilidades, ¿no? Por ejemplo, si eres una asociación civil, no existe reparto de dividendos. Es decir, y aquí yo les pongo un ejemplo muy cercano para todas y todos, la Ibero es una asociación civil donataria autorizada, entonces no hay, digamos, los asociados, ¿se acuerdan que lo veíamos en los tipos de asociados dependiendo de las tres tipos de empresa? No recibe ningún tipo de dividendo, ¿no? Es ilegal. Porque en teoría legalmente no podemos tener dividendos las donatarias, o sea, Exactamente. operamos a costos, no tienes overhead o no tienes, ¿cómo se le dice? Por ley Pues sí, no puedes. utilidad, Exacto, por ley. profit. Pero si se generara digamos, si se generara un beneficio adicional al año, habría que reinvertirlo a través de fondos de mejora interno. No lo puedes distribuir. Si eres una sociedad cooperativa, el nivel de participación, por ejemplo, en México puede estar diferenciado. En la Asamblea General, un socio es un voto. Pero a lo Ujú, mejor el socio tiene diferentes participaciones que le implique una ajá. distribución mayor que algún otro socio. Pero independientemente de lo que distribuya la cooperativa, en la asamblea su voto, o sea, su gestión, su toma de decisiones 1 a 1, ¿no? Entonces es diferente. En una empresa privada, en una sociedad anónima de diferentes índoles, ¿no? Ujú. Por ley, sí tiene que haber distribución de utilidades para todos los trabajadores, que suele ser el 10%. Entonces, si tú en el año ganaste 100, después de impuestos, a lo mejor eso te quedó en 70, pues de esos 70, el 10% 7 lo distribuyes, aparte suele ser en abril, distribuyes a tus trabajadores el 10% de las utilidades. Eso es por ley en México. Dependiendo de la legislación es diferente, ¿no? Entonces, digamos que esa es mi primera parte de la respuesta, Cris. Dependiendo de cuál sea tu figura jurídica, tú tienes que responder a lo que la ley te dice. La segunda parte es las y los asociados, las y los socios, los dueños de la empresa, legalmente deciden cómo van a distribuir las utilidades. Normalmente, por ley también, muchas de las empresas tienen que mantener fondos de reserva. O sea, 5% de las utilidades van a fondo de reserva, ¿no? Entonces, bueno, ya que cumpliste con todo lo que dice la ley, ahora sí, oye,
otra vez, ganamos 100, ¿no? Y al final de todo, tenemos 50. Los socios en asamblea deciden cómo distribuyen esos dividendos. Y entonces, por ejemplo, yo conozco muchas empresas corporativas gigantes que lo que hacen es, como parte de la retribución, no solamente reparten dividendos a través de bonos, por ejemplo, a las estructuras directivas, a las estructuras de trabajo, la distribuyen a través del 10% de ley, a lo mejor otro 10% para los directivos a través de bonos, pero además, y aquí sí voy con lo del tema del capital, muchos corporativos lo que hacen es que te retribuyen con acciones. También, y te dan paquetes de acciones. O abren cada año, eso lo he visto, por ejemplo, mucho en Walmart. Oye, como parte de retribución, abrimos una ventana de compra de acciones para que las y los trabajadores que quieran les tenemos un precio preferencial de la acción. Y entonces es una forma en que los trabajadores participan en el capital, ¿no? Pero eso es independiente de la cultura de cada una de las empresas. Entonces, la segunda parte de mi respuesta, Cristina, es como ustedes quieran. Y ahí sí tienen la libertad para decidir, oye, los socios no vamos a distribuirnos ningún dividendo, porque no queremos que se distribuya, lo vamos a meter en fondos, ¿no? Un fondo para la salud de todas y todos, un fondo para la educación, para lo que quieran, ¿no? Hay empresas que lo meten a sus equipos de fútbol, ¿no? Entonces, incluidas cooperativas, ¿no? Entonces, realmente, yo creo que es muy abierto el cómo se distribuye, pero eso es algo que ustedes pueden definir, ¿no? Cómo vamos a generar participación en la gestión, los resultados y el capital. Eso es un poquito a lo que me refería, Cris. Cuando vayamos a lo financiero, ahí vamos a poder aterrizar ya en los conceptos muy puntuales, ya en torno a capital y cómo lo ordenamos. De hecho, van a trabajar estados financieros, van a hacer proyecciones, van a ver todo el tema de números. No sé si quedó clara la respuesta, Cris. Perfecto. Y bueno, y por último, ¿qué sí les voy a pedir? Porque les va a ayudar mucho para cuando hagan eh, las proyecciones financieras. Ya que definan a su equipo, los perfiles y su organización, quisiera que incluyeran un salario estimado, incluyendo las prestaciones de ley, ¿no? Entonces, para que me digan, oye, pues de esta empresa, y eso lo pueden hacer ligado a cómo estamos hoy en día o cuál es mi idea de hoy en día. Pero en el año uno yo creo que vamos a tener, no sé, y ahora me lo voy a inventar, Cari, pero decir, oye, ahorita somos 6 meseros, pero yo creo que para el año 2 vamos a ser 12. Entonces, oye, pues en el año uno más o menos estipulas cuánto van a ser 6 meseros, incluyendo prestaciones de ley. Hay un cálculo muy sencillo que pueden hacer es, al salario que ustedes le definan, multiplíquenlo por 1.3 y más o menos eso les da una cobertura. Oigan, si a alguien le sirve, yo tengo un tabulador, es que yo eso se lo pido para mis proyecciones. Tengo como sueldos y tengo cuánto te sale el pasivo laboral y el costo global por trabajador. Se los puedo compartir nomás, o sea, para que se den una de idea un- ahí, de ahí. si nos lo quieres pasar en el chat, de una vez lo tomamos, si no nos lo Déjame escribes, Cris. agarrarte la información, Órale. pero sí es una tabla de costo neto, bruto, pasivo, Uy, ya lo buenísima, tengo, Cris. Eso sí. está fantástica, porque entonces ya nos posibilita ir haciéndolo eso. Y eso, por supuesto, que le va a dar mucha precisión al saber, pues mira, la plantilla laboral, híjole, va a estar cara. Nos pasó con un proyecto de la Magres el año pasado, que cuando aterrizamos de la idea al plan de negocio, dijimos, madres, la plantilla ideal laboral nos cuesta 100,000 pesos al mes y no estamos ni ingresando 20. Pues no, pues va para atrás, vamos a repensarlo, ¿no? La historia de mi vida también pueden hacer bueno, o sea, digo, yo lo que hago todos los días, es lo que más hago, es de proyecciones, perdón, es que me quedé en mi casa a trabajar. Es lo que hago todos los días porque al final de cuentas, si voy a recibir un fondo, no sé, para el siguiente año que pedí ahorita para el 27, tengo que ver en cuánto va a estar el siguiente año y si va a durar 18 meses, tengo que agregarle la inflación y todo eso. Pero sí, ahorita les paso el Excel, ahorita se los armo. Mm, súper. Bueno, no. Entonces, Chris, lo esperamos y si no, cualquier cosa es más o menos cuál es el salario que yo le quiero pagar, ¿no? Si le va a pagar a una persona 5,000 pesos al mes o 10,000 pesos, multiplíquenlo por 1.3 para tener más o menos el costo
bruto de lo que cuesta un trabajador, ¿no? Más o menos. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, pero eso incluye si es un trabajador en la Ciudad de México, el impuesto sobre nóminas, incluye varias cosas. Listo. El siguiente plan es el de mercadotecnia. No nos vamos a clavar aquí porque nosotros ya trabajamos esto en la concentración 3. Para mí lo que es importante son los elementos que hay que considerar, ¿no? Tener mucha claridad de cuál es el producto o servicio que estamos ofreciendo, ¿no? Y cuáles son sus características. Eso para mí es importantísimo que lo tengamos claro. Y ya que lo tenemos claro, entender cuál es el sector en el que estamos, ¿no? Y eso implica hacer un estudio de mercado, ¿no? Eso otra vez recordarán que lo vimos con Sofía, ¿no? Nos dio algunos tips. Tenemos ahí como varios como elementos donde podemos como tomar de ello. Incluye una estrategia comercial. ¿Se acuerdan también lo de las tres P's, ¿no? Plaza, precio y producto, ¿no? Entender un poquito esa distribución. Ujú. Y aquí lo que les voy a pedir es que para su proyecto me incluyan un pronóstico de ventas, ligado a este estudio de mercado, ligado a esta estrategia comercial, que me digan más o menos de aquí a 3 años cómo es que estiman que vayan sus costos. Me parece que con Rubén lo van a trabajar de manera mensual, o sea, él les va a ayudar a decir, les va a dar como las tablas para trabajarlo mensualmente. Entonces, digamos, con una lógica de 36 meses, ¿cómo esperan que se muevan sus ventas? ¿No? Y aquí, pues, depende de cuál es el giro. Hay giros, ¿no? Que a lo mejor tienen ventas cíclicas, ¿no? Por ejemplo, me imagino, si es eh, algunos temas de artesanías, seguramente tendrán picos de ventas por ahí de finales de abril, mayo, antes del Día de las Madres. Probablemente por ahí de noviembre y diciembre, antes de la campaña de Navidad, ¿no? Serán los dos grandes picos que sería lógico ver, ¿no? En términos de ventas y a lo mejor ya dependiendo de la estrategia que tengan, si la estrategia comercial de las artesanías es ir a los bazares, entender cuáles son los bazares, entonces ligar sus ventas a esos espacios. Eh, entonces, bueno, yo creo que ahí a lo mejor ustedes dicen, oye, para el primer año, pues si son artesanías, solamente vamos a vender las bolsas y los monederos, pero a partir del año 2 esperamos desarrollar las mochilas en conjunto con esta empresa. Entonces ahí esperamos un pico, ¿no? De ventas a partir del año 2. Eso es lo que me gustaría ver en este plan también, ¿no? Entender eso al final, después de que me explican el producto o servicio, después de que me dan un análisis del sector y después de que me dan el estudio de mercado y la estrategia comercial, que me expliquen cómo van a ser sus ingresos. Es importante porque eso lo van a utilizar para la próxima quincena, ¿no? La próxima quincena o sea, van a traer sus números crudos, ¿no? Y aquí los vamos a cocinar para que salga algo lindo. Y entonces aquí lo que les recomiendo es que recuperen los entregables de la concentración 3. Es decir, ¿se acuerdan que el producto 3, el producto final, era los elementos de un plan de viabilidad externo de mercadotecnia, ¿no? Ahí ya desarrollaron el plan de mercadotecnia, ¿no? Un análisis de mercado, ¿no? Tenían ciertas estrategias de mercadotecnia ligados a estas tres P's, tenían su sales pitch un poquito y hicieron un trabajo para recuperar referencias en torno a dónde pueden encontrar información de su sector, ¿no? Inclusive, ¿se acuerdan que hablamos de Statista, ¿no? Que es esta plataforma muy padre. Ustedes tienen acceso a esta web a través de la página web de la Biblioteca de la Ibero. Se meten, acuérdense que en la Biblioteca de la Ibero tienen un chorro de referencias y de bases de datos que les pueden hablar de su sector. Por ejemplo, Cristina, bonos de carbono, híjole, seguro que encuentras ahí un chorro de referencias sobre mercados de bonos de carbono. En Estatista a lo mejor hay datos, ¿no? Sobre eso. Lo pongo sobre la mesa. Lo vamos a trabajar ahorita en la semana de verano, el uso de la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial puede ser una gran herramienta para desarrollar planes de mercadotecnia, pero ojo, porque si no la sabemos usar con claridad, la inteligencia artificial genera información falsa, especialmente en términos de datos.
Entonces, si no saben usar de manera adecuada la inteligencia artificial, es decir, si no saben escribir los prompts correctos para extraer la información adecuada, o no tienen una inteligencia artificial que estén ustedes pagando con licencia, mi sugerencia es que no la utilicen para sacar los datos, utilícenlas para pedir la estructura, para pedir dónde ir por las referencias y ustedes hagan el trabajo. Porque, digo, utilizarla genera información muy interesante, pero sí hemos detectado que genera información falsa cuando no tiene cierta acompañamiento, ¿no? Entonces, bueno, lo comento porque si la quieren utilizar, entonces yo lo que les pediría es que utilicen algunas de las plataformas o modelos de paga y que antes de pedirle la información estudien cómo pedírsela y aseguren las fuentes a las que consulta el modelo de inteligencia artificial. Porque si no, la inteligencia artificial les puede sacar el dinero, la información de un blog que ni siquiera es real, ¿no? Entonces, ahí es en donde es importante saberla utilizar, pero creo que para estos planes de mercadotecnia les puede ayudar mucho. Si en algún momento alguna o alguno de ustedes tiene dudas sobre cómo usarla, me escribe y les paso algunos tips para extraer la información. Y si no, en junio, en la semana Magdes, estamos ya desarrollando con la gente experta de inteligencia artificial de la universidad un taller para que ustedes puedan manejar cualquier tipo de inteligencia artificial al servicio de sus proyectos. Entonces, eso ya lo vamos a tener aquí de manera presencial. Pero bueno, lo ponía porque me parece que puede ser una herramienta interesante para este plan, ¿no? ¿Dudas o preguntas sobre el plan de mercadotecnia? Y otra vez, se los recuerdo, clave son estos primeros 5 puntos. Política de venta lo pueden incluir, no me parece que es tan relevante, pero si lo tienen y les es importante, no sé, por ejemplo, pienso en Martín. Si ustedes tienen ahí un código de ventas de café para las cafeterías o para el café, para Batsilmaya, una política de ventas, de pagos, incluyan, ¿no? Eso si ya lo tienes hecho, mételo aquí, ¿no? Si no, pues no lo veo como tan importante. Lo que me parece muy importante son los primeros 5 puntos que aquí incluyo. Bueno, nos vamos al plan operativo. Entonces, aquí como les decía, lo importante es tener la capacidad de explicar y de demostrar que nosotros podemos llevar esos productos y servicios al mercado, ¿no? Entonces, esto implica describir y justificar el proceso de producción señalando las principales operaciones, ¿no? Y aquí inclusive pueden desarrollar diagramas de procesos, ¿no? Doy ejemplos. Un diagrama de proceso, ahora voy a pensar en Cari, ¿no? En el restaurante. Puedes pensar, oye, el cliente hace una reservación, se le asigna una mesa, una persona toma la orden, pasa a la cocina, produce el... O sea, entender ese proceso dentro de la operación de un restaurante, ¿no? Eh, Cris, si estamos hablando de biodigestores, hay que entender que ustedes quieren implementar los biodigestores. Entonces, entender un poco, más que el proceso del biodigestor, que creo que puede ser interesante porque eso va a ser el elemento fundamental, a lo mejor tú aquí puedes describir cuál es el proceso de transformación de materia orgánica en energía, ¿no? Y yo creo que eso además está ya muy descrito, porque eso da cuenta, claro, eso es parte del negocio, o ya que se transforma en energía, el proceso para transformarlo en un bono de carbono, ¿no? Entonces, bueno, eso pueden ser ejemplos que ustedes pueden describir. Eh, y que aquí lo que es importante es, desde una perspectiva de empresa, lo que les ayude a definir cuánto les va a costar desarrollar ese producto o servicio, ¿no? Martín, en el café pues, está igual un poco más fácil, ¿no? Es el café verde, eh, cuánto cuesta transformarlo, ¿no? Cuánto cuesta venderlo y eso te da un costo, ¿no? Eso, tú vas a tener un precio de venta del café en grano o un precio de venta del café en taza y cuánto te costó, ¿no? Para ir viendo más o menos cuál va siendo tu utilidad.
Juan Pablo, si estamos hablando de una inmobiliaria, a lo mejor tú tienes que definir el proceso en términos de compra del terreno, ¿no? ¿Cuánto cuesta comprar el terreno? ¿Cuánto cuesta construir las casas? ¿Cuánto cuesta vender las casas, ¿no? La parte comercial que ustedes van a compartir en la parte de mercadotecnia. Y entonces, pues esa casa final, ¿cuál es su costo? Entonces, bueno, más o menos por ahí tienen pistas para cada uno de sus modelos y sus sectores. Em, Tienen que definir cuál es la capacidad de su planta o del servicio, es decir, cuál va a ser el tamaño de su negocio, ¿no? ¿Cuál es la escala? Cari, ¿cuántas mesas pueden servir? ¿No? ¿Cuántos turnos? ¿No? Cris, ¿cuántos biodigestores necesitas para la producción exacta de energía para, de eso ya lo hemos platicado mucho, la escala, ¿no? Entonces, porque a lo mejor, digo, ya nos has dicho, ¿no? Si van a ser capaces de producir o no los biodigestores, pero ¿cuántos biodigestores tienes que instalar, ¿no? Para que la empresa o el modelo de negocio sea sostenible? Juan Pablo, ¿cuántas casas? ¿No? El proyecto para que sea sostenible, ¿cuántas casas tienen que construir con el modelo que tiene? ¿No? Porque a lo mejor dices, híjole, si solamente son 5 casas, pues no nos sale. Tienen que ser al menos 30 casas, ¿no? Dentro de este proceso de autoconstrucción. ¿Qué Sí, fórmula o qué Cris. forma nos recomiendas para el punto de equilibrio? O sea, a mí siempre me ha costado eso. Te voy a ser honesta, como yo lo tomo es que lo que pasa es que no saco utilidades. Ese es también mi gran problema. Yo soy muy buena costeando, pero sin sacar utilidad, nada más a costos. Entonces, supongamos, te voy a poner un ejemplo. Yo hago huertos, micro huertos familiares, ¿no? Y el camión de tierra me cuesta 8,000 pesos. Y con la tierra del camión me alcanzan 15 micro huertos. Entonces, no puedo hacer menos de 15, no puedo hacer más de 15. Sí me explico, y de ahí me baso porque todo lo demás lo puedo comprar unitariamente. O sea, siempre agarro como el insumo que no puedo comprar de otra manera y para arriba y para abajo. Y pues mira, justamente aquí es lo que toca definir. ¿Cuál es su capacidad, ¿no? Y te lo pongo en un ejemplo con Martín y luego lo intento extrapolar a los huertos, ¿no? Tu máximo son 15 huertos porque es lo que el volteo te aguanta de tierra. Y ya sabes que eso es lo que te alcanza y con un volteo más o menos ya te salieron las cuentas y son 15, ¿no? Este, Oye, ¿y qué pasa si usas 3 volteos? O si en vez de un volteo consigues un camión que te aguante el doble de tierra, ¿no? Entonces ahí es en donde tú tienes que definir esa capacidad, ¿no? Me voy al café. Pues en el café a lo mejor con un turno te da un máximo de volumen de tanto de producción, que eso lo pusiste más o menos en ventas y con el equipo que tienes más o menos sales. Oye, pero si conseguimos un cliente que nos compra el doble de lo que tenemos, hacemos cuentas y a lo mejor si metemos un turno más, implica contratar a otro equipo, pero a lo mejor nos damos cuenta que escalando el negocio podemos mejorar nuestra rentabilidad. Entonces, a lo mejor, Chris, con ese ejemplo, ¿no? De ir incrementando turnos, que eso luego también lo hacen mucho en los restaurantes, ¿no? Se maneja por turnos. Luego he visto restaurantes que no solamente tienen turno de tarde y turno de noche, tienen 2 turnos por tarde y 2 turnos por noche. Es decir, levantan a la mesa porque se le acabó su turno porque llega otra mesa, ¿no? Entonces, son mecanismos, por ejemplo, de juntar turnos con un mismo equipo que puede ayudar a eficientar costos, ¿no? Igual y no generas una satisfacción de cliente tan agradable, ¿no? Eso lo he visto más en Europa. En México no he visto que nadie se atreva a levantar a alguien de una mesa, ¿no? Porque aquí la gente le gusta la sobremesa. Pero en Europa te paran, ¿eh? Oye, pues ya te tienes que ir, aquí está tu cuenta, ¿no? En Estados Unidos lo hacen de manera un poquito más soft. Te traen tu postre y junto con tu postre te traen tu cuenta y te dicen, no pressure, tienes la cuenta, ¿no? Pero bueno, yo creo, Cris, que eso tiene que ver con entender el nivel de escala. Uno, hacer más huertos con 2 volteos. A lo mejor lo único que incrementas es el costo de un volteo, pero todas las herramientas ya las tienes. Entonces, realmente, sin subir costos de un lado, solamente aumentas el volteo, pero el beneficio incrementa de manera importante.
Entonces ahí es en donde tú tienes que empezar a jugar con los números para entender dónde está el punto de equilibrio. Y por supuesto, yo entiendo que como una C, ustedes van a no tener una utilidad, ¿no? Pero si lo vas a plantear desde una perspectiva empresarial, hay que dejar un margen, ¿no? O sea, mi sugerencia es, y lo he visto muchas veces también, porque los mercados a veces son o poco porosos, es decir, que están muy saturados y eso implica que la capacidad de subir precios es muy baja porque si no te sales del mercado y eso te obliga a tener precios como muy justitos, que si tus costos están muy altos, el margen te queda muy chiquito. Y si el margen, si sus márgenes son chiquitos, porque el mercado no posibilita aumentar precios, ahí la recomendación es apostarle a la escala y aumentar el volumen, ¿no? Porque si tú tienes un margen muy chiquito, ¿no? A lo mejor un margen de un 3, 5%. Híjole, pues tanta energía para ganar tan poquito, la única forma es duplicar, ¿no? Y ahora veo aquí por ahí a Diego con el caso de los limones, ¿no? El limón es un producto de un margen muy chiquito, ¿no? Tener un negocio con un volumen chiquito, pues, híjole, lo aprieta mucho, ¿no? Y puedes tener unos costos, unos gastos fijos que por unos márgenes tan chiquitos no te da entonces necesitas aumentar tu volumen sí o sí. Ahí fíjate que yo a los emprendedores les decía que eso es hacerte un autoempleo, que eso está bien. O sea, si dentro de los costos tú pones tu sueldo como director o como gerente o como lo que sea, ¿no? Y realmente sales a costos y tu utilidad era menos del 10%, entonces tú lo que tienes es un autoempleo. ¿Sí me explico? O sea, sacas para el día y le dije, y si ustedes quieren vivir y estar así, está bien, pero un negocio, o sea, tiene que tener un margen arriba de un 8 o 10% para allá de utilidad para decir ya que es un negocio y que tiene ganancias. Si no, pues, o sea, ponía el ejemplo, alguien que se compra su maquinita para fumigar casas. ¿Sí? Y que tiene lo de los insumos, tiene lo de un autosueldo, pero no saca más y no escala a tener más empleados o a tener más casas. Entonces le decía, eso se llama autoempleo. Y en México la mayoría de la gente que dice que tiene un negocio no tiene un negocio. Se genera una fuente de ingresos y es un autoempleo. Entonces, ahí es donde de repente, a veces se batalla para entender la diferencia, porque sacas lo que quieres para vivir, entonces dices, no, pues tengo un negocio, ¿verdad? Y pues no. Y puedes tener una empresota, pero es una empresota que le da empleo a todo mundo, nada más, no es una empresa que dé márgenes, utilidad o ganancia. Cada sector tiene su propio parámetro de utilidades o resultados esperados, ¿no? No es lo mismo el sector de la construcción que el sector de la hospitalidad, que el sector de la aviación, ¿no? Que el sector de los bienes y servicios, tanto perecederos como no perecederos, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus márgenes. Entonces, la capacidad de nosotros jugar con los márgenes y dentro de tu negocio también puedes tener diferentes productos, ¿no? Complementarios. Y ahora me voy a los restaurantes y a las cafeterías, para aquí, para Martín y para Cari. Los restaurantes, el alcohol, si tienes una licencia de alcohol, el alcohol suele tener márgenes muy grandes, ¿no? Entonces son productos que si tú los colocas le puedes tener un margen de un 50% a la venta de un producto. Mientras que a lo mejor el pan, pues el pan no, o sea, el pan muchos restaurantes ni lo cobran, va casi, va por adentro con el servicio, ¿no? Está incluido dentro del costo de los alimentos. Entonces, ahí depende, ¿no? Y ustedes tienen que jugar para mantener siempre esa estabilidad, ¿no? Yo sé que en el negocio de la construcción, entre un 10 y un 20% puede ser como unos porcentajes sanos. Por ejemplo, si es un desarrollo inmobiliario muy grande, normalmente bajaría al 10% otra vez por el volumen. El volumen y la escala te posibilita bajar tus precios independientemente de tus costos y te posibilita mejorar tus resultados sin necesitar márgenes tan grandes. Cuando tu negocio es más de nicho y es chiquito, normalmente requieres de márgenes un poquito más grandes para sostener el negocio, ¿no? Entonces eso es lo que aquí ustedes van a ir defendiendo, ¿no? Y van a ir como operativizando. Y eso también nos lleva a que ustedes puedan definir cuáles son las máquinas, cuál es el equipo que ustedes necesitan para implementar su producto o su servicio, ¿no? Cris, aquí está clarísimo. ¿Cuánto cuestan las biobolsas? ¿Cuánto cuestan estas bolsas? ¿Cuánto cuesta el sistema de instalación?
¿Cuánto cuesta instalar? ¿No? Eh, Cari, ¿cuánto cuestan las máquinas? No sé si van a tener ahí estos hornos de calentado rápido, las lámparas que te mantienen la comida caliente en el paz antes de ir a comedor, una estufa, ¿no? De calidad tipo industrial, las mesas de acero inoxidable para el manejo de los frescos, los refrigeradores, ¿no? Los congeladores, ¿no? ¿Quién nos lo explicaba? ¿Se acuerdan en la comunidad de aprendizaje del miércoles? Liz de Sembradero nos explicaba que para ella uno de los puntos más importantes era los refrigeradores para mantener las verduras que salían del sur, que no se estropeen, ¿no? Entonces, cuando uno tiene productos frescos, el tema del refrigerado es fundamental. Pues, ¿cuánto cuesta, no? Tienes que comprar una cámara fría o no hace falta, ¿no? Y aquí estoy viendo también, estoy pensando en Anahuitzuk, en los limones, que pues comprar una cámara fría gigante es carísimo instalarla, pues más bien ahí la forma es, oye, pues mándate a los camiones ya refrigerados y más bien el camión refrigerado es tu propia cámara fría, ¿no? Para no tener que hacer tú la inversión. Entonces, hay esquemas en donde ustedes no tienen que hacer la inversión si tienen la estructura para, digamos, meterlo dentro de la operación. Pero bueno, esto es un poquito lo que esperaríamos justamente en términos de el proceso productivo. Y que me lo incluyan, ¿no? Inclúyanme esto. ¿Cuáles son estos costos? ¿Cuáles son los gastos de la inversión para la operación del proyecto? ¿No? Por ejemplo, ¿cuánto va a costar una máquina? ¿No? ¿Cuánto van a costar todas tus bolsas, Chris, que tienes que comprar? ¿No? ¿Cuánto va a costar el equipo de cómputo si es que tienen que instalarlo? ¿No? Para la planta, Martín, ¿cuánto cuesta pues las máquinas, ¿no? ¿Cómo las vas a amortizar? Si necesitan un software de operación, ¿no? Si hay un servicio que tienen que pagar, no sé si van a tener que rentar una camioneta para instalar todos los elementos, ¿cuánto les va a costar al mes, ¿no? Ayúdenme a visibilizar todo lo que les va a costar. Y si hacen esa lista, para la próxima quincena, digamos, traigan esos datos crudos y los iremos acomodando en cada una de las partidas para que ustedes puedan ir haciendo sus proyecciones financieras. Entonces, bueno, pero incluyan esos costos. Tomen como referencia para las máquinas, que es como inversión inicial, el año cero, el arranque, y para todo lo que sea gasto mensual o bimensual o trimestral, lo pueden ir acomodando de acuerdo a la temporalidad. No acuérdense que vamos a manejarnos 3 años. Entonces, bueno, todo esto váyanlo trabajando y váyanlo incluyendo, ¿no? Y luego pueden incluir esto también que tiene que ver con características del servicio al cliente, ¿no? ¿Cuáles son aquellos elementos que a ustedes les da un valor agregado en torno a la relación que tienen con sus clientes, ¿no? Cris, tus clientes pueden ser los caprinocultores, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser esa diferencia en torno al acompañamiento desde una perspectiva de ONG que tú les das, ¿no? Cari, pues aquí tus clientes están muy claros, ¿no? Son los comensales, igual que a Martín pueden ser las cafeterías, los clientes de las cafeterías o tus clientes ya directos de negocio a negocio. Y aquí, por ejemplo, en tu caso, Juan Pablo, pues son tus clientes, puedes tener dos clientes. Si le vas a hacer un desarrollo inmobiliario a un gobierno municipal, entonces es el gobierno municipal, pero tienes que tomar en consideración también al cliente final, que será el beneficiario que ocupe esa casa, ¿no? Entonces, digo, igual y les incluyen ahí un paquetito para la casa, etcétera, etcétera. Digo, en la inmobiliaria, por ejemplo, es clarísimo que siempre, con cada promoción, siempre hay un costo hundido de todos estos temas que van saliendo con el uso de la casa. Oye, que esta tubería no acaba de estar bien. Entonces, bueno, ¿cómo aseguras ese servicio al cliente post-venta? Alberto, Especialmente en fíjate, el... Dime, Cris. perdón, yo ya había hecho mi proyección de costos, de hecho aquí la estoy organizando, la había mandado a Silvia el año pasado para el 26 y para el 27 por mes. Este, la puedo compartir, o sea, para que me des norte, a ver si algo así es lo que... Adelante. Y ¿Sí? si puedes extenderla a 3 años, mejor, porque ese va a ser el horizonte de tiempo que vamos a trabajar la próxima quincena. Yo la puse como enviar solicitud. Yo la puse en términos del piloto, que era lo que quería hacer como para ver que jalaran los biodigestores, pero ahorita con todo lo que estás diciendo, digo, me animo a compartirla porque digo, ya la hice desde el año pasado, la proyecté justo para buscar cuánto necesita invertir.
Pues si quieres compartirla, Ya adelante. estoy, ya estoy compartiendo, nomás que me dice que necesitas darme chance. Ah, perdón, pensé que estaba abierto. Ahorita Sí. mismo, dame un Listo, segundito. ya está. Ahí está. Gracias. Listo, Cristina, está adelante. Esto es mucho color porque yo necesito colores, porque si no me pierdo en las sábanas grises, ¿no? Pero este es el resumen de los 18 meses que proyecté. En cuanto mis partidas son gasto fijo y control administrativo, talento humano, servicios que necesito contratar, insumos que son los fierros, y tengo este overhead del 10% no como ganancia, sino para imprevistos. Normalmente siempre agrego un tema de imprevistos que siempre pasa. Y luego aquí ya tengo desglosado por los, ¿cómo se dicen? Trimestres, cuánto voy a necesitar por, por trimestre para poder, porque pues no necesitas toda la inversión en el primero, ¿no? Y aquí ya, pues aquí tengo un tabulador de cuánto había solicitado y cuánto tenía autorizado en ese entonces, en teoría, ¿no? Y aquí, bueno, aquí hay unas formulitas de inversión que ahí tengo como para identificar. Y Está aquí muy ya, bien, Cris. y aquí ya tengo lo de la inversión para cada ganado, o sea, para cada unidad ganadera. ¿Cuánto cuesta? Muy bien. Ajá. Estimación de ingreso mensual promedio de cada unidad ganadera en mi fantasía de vender los bonos de carbón, o sea, después, ¿sí? ¿Y cuánto me cuesta acompañarlos técnicamente? O sea, ¿cuánto me cuesta estar yendo, viniendo, instalar y todo eso durante los 18 meses Pues en mira, este? yo creo que lo que va a ser interesante contigo, Cristina, es definir cómo vamos a armar la proyección. Si la vamos a armar desde una perspectiva de negocio ligado al flujo de ingreso que puede generar los bonos de carbono, que le impactan tanto a la organización como al pequeño productor, ¿no? Ujú. Definir si ese bono de carbono, eso es algo que tú también vas a tener que como definir con claridad, del 100% del bono de carbono, qué parte va al productor y qué parte se queda en la organización como ingreso. Sí, bueno, te digo, al final de cuentas así más o menos ya lo tengo por partida presupuestal, o sea, cuánto cuesta y cuánto se va a gastar por mes, o sea, cuándo necesito mayor inversión y cuánto es. Y bueno, acá ya traía pues cuando ya pudiera empezar a vender, ¿no? Cuando ya pudiéramos empezar a producir, cuando empezaría a entrar el dinero. Según Perfecto. yo, iba a estar operando un año para ver cómo jalaba esto, pero bueno, más o menos esa es la proyección. Muy bien. Más o menos algo así es lo que tenemos que hacer o... Con eso estás. Yo creo que lo que sería importante en tu caso es que tú tienes muy bien desglosado, porque tú lo hiciste como ingeniería a la inversa. ¿Cuánto me va a costar todo para ver cuánta inversión necesito? Que eso también es importante, ¿no? Entonces, algo que yo te diría es, jálate eso a 3 años Ujú, para entender cuál es la inversión total que necesitas. ujú. Y esa inversión define si la necesitas en el año uno o si la puedes distribuir por partes. A lo mejor para Sí, arrancar el piloto requieres arrancarte con un 20% del total para hacer como la prueba que la demostrativa que eso logra luego generar el grueso de la inversión. Y yo creo que en tu caso también luego vamos a tener que definir y articular la operación previo a la instalación de todos estos procesos, ya cuando se generen los flujos de efectivo. O sea, cuánto va a ser el ingreso por bonos y cuánto va a ujú. ser la operación de mantenimiento de toda la estructura, tanto la financiera como la técnica, ¿no? Y eso me parece que también para ti va a ser otro flujo. Entonces, yo creo que si eso lo puedes trabajar así, a 3 años, con esa la información, con Rubén lo van a poder ir acomodando. Gracias. ¿Dudas o preguntas, Juan Pablo, Martín, Cari, sobre todo lo referente a plan operativo? Muy bien. Entonces, nos seguimos. Y bueno, si van a implementar ciertos elementos tecnológicos, justifíquenos, ¿no? También, ¿no? ¿Cuál es ese acceso a la tecnología? Si requieren de algún software, si requieren de algunos elementos específicos, pues que también los puedan ahí como incluir en términos de seguimiento. Por ejemplo, no sé si con los bonos de carbono se requiere alguna aplicación específica de seguimiento
de eso, ¿no? Cari, en el restaurante no sé si en algún momento van a implementar algún software de gestión de restaurantes, un soft restaurant o Barman, por ejemplo, es otro software, ¿no? Martín, que me digas también tú qué software están utilizando, por ejemplo, para la gestión de los clientes, ¿no? ¿Están utilizando un CRM? ¿Están utilizando algún SOP? O sea, para la producción, que me expliquen qué tecnología utilizan, porque eso siempre da certidumbre, ¿no? Juan Pablo, si ustedes tienen algún programa como de Project Manager para cada uno de los proyectos de promociones, también que lo puedan ahí incluir, ¿no? Entonces, bueno, eso siempre da certidumbre en torno al uso de la tecnología directamente relacionada con el proyecto. No pongan paquetería de Office, ¿no? Porque pues eso ya se da por hecho que lo utilizan, ¿no? O uso de inteligencia artificial, pues tampoco, eso ya se da por hecho hoy en día que ya se utiliza. Y luego sí me gustaría que también incluyeran todo lo referente a la sustentabilidad operativa del proyecto. Es decir, qué estrategias, y esto puede ser un elemento muy ligado a la operación, ¿no? ¿Qué estrategias logran que el proyecto sea sustentable en mediano y largo plazo? No solo de acuerdo a a la normatividad, ¿no? Martín, una planta de café requiere cumplir cierta normatividad en términos de sustentabilidad, de posicionamiento de filtros para la baja de emisiones, a lo mejor es el manejo del agua, ¿no? Entonces, que puedan describir ese impacto ambiental, ¿no? Cristina, yo creo que en tu caso, pues se da casi, casi por hecho, ¿no? Es el gran, como el gran elemento, pero explícalo, ¿no? Yo creo que aquí es importante, es un espacio que lo logra posicionar, ¿no? Cari, no sé, que nos hables un poquito de cómo desde una perspectiva de restaurante también logran avanzar en elementos de sustentabilidad, ¿no? Manejo de residuos. Digo que ya la reglamentación de la Ciudad de México es bastante avanzada en ese sentido, pero bueno, que describas cómo avanzas en este sentido. Y Juan Pablo, también, yo creo que para el desarrollo de una promoción también hay ciertos parámetros de control, de manejo de uso de materiales. Digo, ustedes creo que tienen ahí claro como la estructura en términos de gastos. Entonces, todo eso que lo incluyan, ¿no? ¿Dudas o preguntas? Venga, nos seguimos con plan legal. No, que me digan de manera puntual cómo se van a constituir, ¿no? ¿Se acuerdan que en la pasada, en la de gobernanza, ya vimos los tres modelos que yo creo que les quedan a ustedes, ¿no? Vimos las cooperativas, vimos las sociedades anónimas y vimos las asociaciones civiles, ¿no? Entonces, que me digan cuál es su propuesta de constitución legal. Si ya la tienen, que la describan, ¿no? Y que describan cómo desde esa propuesta van a operar el negocio y que también me digan, ¿no? Cuáles son las licencias y derechos que requieren su operación, qué tipos de contratos y convenios necesitan, cuáles son sus obligaciones legales y o certificaciones, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Cari, en el tema de un restaurante, cuáles son las normativas que aplican y las obligaciones, ¿no? Las licencias que requieres para operar. Pueden ser las obligatorias como las adicionales, ¿no? Martín, por ejemplo, en las cafeterías, ustedes tienen esta certificación, ¿cómo se llama? La ISO, no es una ISO, o si es una ISO, Martín, la que usan como de calidad ¿Es para la de distintivo operación. H? El distintivo H, exacto, ¿no? Incluye eso, no sé si en la planta tienen algún tipo de distintivo ISO. Entonces, que incluyan esos elementos, tanto los legales como los adicionales, que a ustedes les da los elementos como de calidad, ¿no? Y por eso hablo de tanto lo legal como lo adicional. Y ahora sí, plan financiero, ¿no? No nos vamos a clavar en esto ahorita porque eso es lo que van a trabajar la próxima quincena, pero algunos elementos que van a estar dentro de su plan financiero. La estructura financiera del proyecto, es decir, esos productos o servicios que ustedes definieron, cuál va a ser su precio, cuál va a ser su costo, cuál va a ser su volumen. ¿No? Todo eso se va a convertir en estados de resultados, en balance general y en proyecciones ligadas a un flujo de efectivo, ¿no? Y otra vez, aquí les recuerdo que vamos a utilizar el parámetro de 3 años. No sé si les dé tiempo
Pero con Rubén también van a poder bajar, si quieren, a desarrollar ciertos indicadores de análisis de riesgo y sus mitigantes. Estos se llaman indicadores financieros. Y dependiendo de los números, son fórmulas que les dice si, por ejemplo, están muy endeudados o no. O si su deuda es sana o no es sana, ¿no? O si de repente están sobrecapitalizados, ¿no? O descapitalizados. Y hay una serie de indicadores financieros que a lo mejor llegan a trabajarlos con Rubén, que les habla de la salud y del riesgo que tiene su proyecto, ¿no? Y al final van a terminar con una propuesta de inversión. Oye, pues para que esto jale, necesitamos 15 millones de pesos. Y eso se va a amortizar en tantos años. Y ahora sí, ¿qué vamos a preparar para la siguiente quincena? Este también es un entregable que tiene. De hecho, hoy casi casi es que revisamos los dos entregables que tienen para la siguiente quincena, ¿no? Uno es el borrador de plan de negocios, que ya viene toda esa información, y el otro entregable es el borrador de avance de plan financiero. Es decir, que la información que ya les voy a ir pidiendo, que la tengan en un documento por separado. Uno, proyecciones de ventas mensuales a 3 años, ¿no? Ya se los había pedido antes. Dos, este desgloso de costos, más o menos cuánto les va a costar. Cris ya nos enseñó ahorita un ejemplo, ¿no? Cuánto les va a costar mensualmente, o si requieren tener una inversión grande de máquinas que lo amorticen, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos va a costar toda la operación? Acuérdense que también vamos a incluir el desgaste de los salarios, ¿no? Entonces, lo que nos cuesta operar, lo que nos cuesta los salarios, lo que nos cuesta los gastos, que es un gasto, pues, el pago de la cuenta de la luz, ¿no? Del internet. Si hay algún otro costo que tenemos que incluir por ahí. Entonces, que me hagan toda esta memoria, porque esta es la información cruda con la que vamos a llegar para trabajar con Rubén la siguiente quincena. ¿Dudas o preguntas? Si no, quisiera hacer una ronda, nada más que cada uno y cada una me platiquen. No sé si esto ya lo preguntaron ayer, Silvia, porque sé que ayer prepararon una pregunta, pero yo les quisiera preguntar de manera puntual, ¿cuál es la situación actual de cada una de ustedes con respecto al desarrollo de este plan de negocio social de empresa y o proyecto? Es decir, em, tenemos algo ya desarrollado, igual y lo desarrollamos hace 5 años y toca revisarlo y actualizarlo. Por ejemplo, Chris, tú ya tienes algunos números, ¿no? Hay que revisarlos, actualizarlos, reestructurarlos, o estamos en cero y va a ser la primera vez que lo hacemos, ¿no? O tenemos algo de algo similar, pero no es exactamente lo que tenemos. Entonces, ahora sí, me gustaría empezar con una ronda de comentarios. ¿En dónde está cada uno de ustedes con respecto a estos entregables que van a tener que generar? ¿Quién se anima a arrancar? Yo, Cari. Ay, y luego te doy la palabra, Juan Pablo. Cari Sí, y luego Juan Pablo. vale. Eh, bueno, pues tocando cada uno de los apartados, por ejemplo, en el plan administrativo, creo que lo tengo bien definido, tengo bien eh, entendido en mi mente y por escrito también, pues cuál es la visión, misión, valores, y todos los principios que rigen en esencia Malgenio, ¿no? También me ha ayudado mucho la Magdes a tener un esquema de organización y gobernanza. Creo que eso ya lo estoy aterrizando bastante bien en compañía de justo, pues, mi papá, que es el otro socio, y mi hermano. Entonces va quedando súper claro, justo esto de la toma de decisiones, ¿no? Y más orientado a lo estratégico, por ejemplo, y también a lo operativo. En este caso, el plan operativo. También he desarrollado manuales, por ejemplo, de cada perfil de puesto, en este caso meseros, cocineros, y bueno, nada más de esos dos. Creo que lo que me faltaría, y lo comentaba ayer, es en cuanto al plan legal, ¿no? ¿Cómo me voy a constituir? ¿Qué es lo que necesito? Todo esto legal, híjole, o sea, lo tengo súper atorado.
tengo que, pues justo meterme más a fondo, como a estudiar y a decidir qué figura legal es la que voy a decidir. Y en cuanto a lo financiero, sin duda tengo los números hasta ahorita, ¿no? Cómo va funcionando todo, gastos de insumos, gastos de sueldos, gastos de maquinaria, que maquinaria realmente no hemos como adquirido porque también esa es una duda que tengo, ¿no? O sea, yo comencé con mal genio con ya una cocina montada, ¿no? Ya yo no hice ese gasto, mi hermano ya lo tenía, entonces también no sé en dónde meter ese gasto o ese costo, ¿no? De esa cocina industrial. Em, y, y, por ejemplo, ahorita que comentabas de lo de la sustentabilidad operativa del proyecto, no se me viene a la mente como que qué elementos analizar o sí, qué poner ahí, qué responder. Pero creo que sería todo por mi parte. Me faltó el plan de mercadotecnia, que también lo tengo claro, cuál es el producto, cuál es el sector en el que estamos, al que estamos abordando, el estudio de mercado, que también lo realizamos con Sofía. Pues sí, justamente es regresar a las concentraciones pasadas y retomar un poquito, pero sí siento que tan perdida no estoy, pero seguramente va a ser una gran labor armar todo este plan, de negocios. Gracias, Cari. Yo, a Sí. ver, me arranco de atrás para adelante. Es una chamba, ¿eh? Y por eso les decíamos que estas concentraciones, resérvense tiempo porque toca arrastrar el lápiz, ¿no? Y toca estructurar, y eso es más de tiempo, ¿no? De ir colocando las cosas o sea, muchas ya las tienen, pero hay que traerlas, actualizarlas y ordenarlas. Sobre la sustentabilidad, yo creo que, Ari, desde una perspectiva de un restaurante, tú lo puedes poner como qué cosas ya hacen ahorita, por ejemplo, separación de residuos, ¿no? Ahorro de agua a través de alguna llave, no sé qué. O sea, hay cosas muy elementales, muy básicas que las puedes como incluir. Y luego también puedes inclusive soñar como un futuro, ¿no? No sé hoy en día dónde hagan las compras de sus productos frescos. No sé si los hacen en algún mercado cercano al restaurante o si tienen algún ya proveedor que se los lleva al restaurante. Pero a lo mejor dicen, oye, esto hoy en día me cuesta tanto y a medida que avancemos nos gustaría mejorar en la sostenibilidad de nuestros productos para tener algo más local. Que pueda ser. Puedes incluirlo como algo deseable, ¿no? Si no lo tienes ahorita mismo. Y luego el tema de la inversión, eso lo puedes ya trabajar la próxima quincena de manera muy puntual. A lo mejor vale la pena que le des un valor a la cocina como un activo, aunque esté depreciado. Todos los activos se deprecian. Entonces, una cocina, a lo mejor hay que ver cuál es el dato, porque hay un dato de este tipo de activos, cómo se deprecian. Pero a lo mejor en 10 años, si valía 100, pues en 10 años ya vale cero, ¿no? Así pasa con los coches, y con los coches es muy claro, ¿no? Cada año van perdiendo valor, también las cocinas. Martín, también las máquinas de café. De hecho, fiscalmente, tú puedes amortizar y deducir, o sea, puedes deducir la amortización. O sea, ese valor que pierden tus activos los puedes amortizar en tu deducción de impuestos, porque eso te posibilita ir haciendo un fondito para luego renovarlos cuando ya pierden su valor. Entonces, eso lo puedes ir acomodando cuando lo veamos. Pero pues yo creo que bien, Cari, más bien lo que tienes es que ir acomodando. Ahora hay que entregar el borrador de plan de negocio, ¿no? No tiene que ser perfecto, pero tiene que ser un primer saque para que en su entregable final ya pueda tener más estructura, porque acuérdense que después, ya con esa estructura, van a ir al tema del plan de inversión, ¿no? Vale, Por muchas ahí, Cari. gracias, sí. Juan Pablo, Hola, hola. Bueno, eh, igual que Cari, creo que la parte inicial del plan administrativo, como que siento que está muy, muy sólido, diría, como que creo que las justificaciones del proyecto están eh, muy sólidas. También lo hablábamos ayer con Silvia, creo que el tema de la gobernanza, pues también, pese a algunos ajustes que se puede aprovechar para hacer y eso, pero como que las ideas están claras.
Siento que en general siempre, bueno, en cualquiera de las otras secciones, incluyendo esta, hay uno de los elementos tal vez donde sí se necesita más trabajo. Por ejemplo, en el tema de mercadotecnia, siento que en la concentración aquella y se hizo bien la segmentación de la posibilidad del mercado, o sea, de las posibles número de familias totales que pueden ser parte del nicho de mercado al que estamos buscando y demás. Em, pero lo que hablaba de pronto ayer también como la lógica de pronóstico de ventas, como que siento que ahí a lo mejor no se me ocurre a mí porque pues, también mencionaba que mucho no ha sido mi experiencia, pero como cómo empezar o sea, si sé la cantidad de personas a las que potencialmente podríamos venderlo, pues tampoco sé pronosticar cuántas, cómo podemos empezar, no sé, qué tan frecuente, qué tan probable es, ¿no? Que instalemos una venta de un producto, no sé, cómo hacer un poco el pronóstico de ventas. La parte de políticas de ventas, no sé si entiendo exactamente a qué se refiere, por cierto. En tema del plano operativo, creo que aquí empieza a haber unas diferencias, sobre todo de las conversaciones que he tenido contigo, Alberto, de que hoy esta cuestión que se menciona mucho, ¿no? Que la realidad del proyecto nos está llamando a hacer unos primeros proyectos tercerizando unas partes de la producción, pero que el objetivo es que nosotros podamos hacer esa misma producción que se incluye la inversión en cierta tecnología. eh, Bastante sencilla, pero bueno, que incluye que se tiene que transformar en eso nuestra capacidad de producir. Eh, Ahí creo que eso pienso que en la parte de operativa y financiera tengo al menos dos compañeras del equipo de techo que al final están muy familiarizados con esas cosas, que no es mi expertise personal, pero que justo como trabajando en equipo me pueden ayudar mucho. Pues la persona que está hoy encargada del taller de carpintería que tenemos y pues la directora de finanzas, que al final, pues si bien no para la organización actualmente, sino para Techo, más bien, sino para este proyecto, sino para Techo, pues sí hay cash flow y forecast de ingresos y como ese tipo de cosas con las que pues si bien yo no los he hecho, estoy familiarizado con trabajar y ese tipo de cosas que creo que pueden, que sí siento que me retan, pero que sé que tengo ese soporte dentro de la organización como para acompañarme. Y ¿qué más? Pues nada, creo que con el plan legal pues también hay un buen norte por ahora. Ya también con muchas de las conversaciones en las que tú me has acompañado, Alberto, pero pues la misma la talacha y como de aterrizarlo, de redactarlo formalmente en algún lugar. Y creo que siempre en ese ejercicio de ponerse a escribir uno resuelve más, ¿no? Cuando las ideas están volando en la cabeza, pues pueden tener muchas versiones, pero cuando haces el ejercicio de aterrizarlo, pues uno se forza un poco a que tengan sentido. Eso, creo que el tema financiero operativo me preocupan, pero hay soporte ahí de quien puedo acompañarme. Sí, y a ver, y otra vez, también creo que esto, bajar las ideas al papel ayuda muchísimo a estructurarlas, muchísimo. Y bajar los elementos a los números también te va a dar mucha claridad de qué ideas son más plausibles y realistas y cuáles no. En torno al mercado, ¿no? De decir, híjole, no sé cuánto puede ser. Ahí más bien mi sugerencia es, tú tienes que enmarcar el esfuerzo del proyecto de inmobiliaria social en un sector nacional. Entonces, ¿cómo justificas el proyecto? Como diciendo, oye, pues el sector de vivienda social en el país crece a tal ritmo y hay tantas personas desatendidas. Hay un déficit de viviendas en el país de tanto, especialmente en el sector es de tanto. Tomando esto en cuenta, impulsar un proyecto de inmobiliaria social es pertinente porque hay un mercado
valorado, me voy a inventar un nombre, en 10,000 millones de pesos, ¿qué hace falta para los siguientes 5 años de construir casas? Y ahí es en donde nosotros ya queremos cómo actuar. O sea, como que construyes una narrativa de por qué la pertinencia desde el mercado, ¿no? Entonces, eso es como una sugerencia para esa parte. Y de los costos y los datos, a ver, les voy a decir una cosa que nos va a salir luego, pero el Excel aguanta todo, ¿no? Y aquí lo que es importante es que sean realistas lo más posible de lo que ustedes crean que les va a costar. Porque ya nos ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces en muchas empresas, que te presentan proyectos financieros interesantes, órale, vamos para adelante y la realidad luego dices, ay, cabrón. ¿Qué pasó? ¿No? Si habíamos dicho que íbamos a ganar el doble, ¿no? Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué está tan caro esto? ¿En qué momento se encareció? ¿No? Entonces, para eso sirve, para ir viendo y proyectarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí a medida que vayan como aterrizando los gastos y los costos, también van a tener ahí más capacidad de tener más elementos de toma de decisión. Pero bueno, también que sepan que no tienen que estar, que no son perfectos, entienden que son proyecciones. Tal vez otra cosa que me acordaba, como algo que me está pareciendo un poco también retador, es la lógica de crecimiento al final en alguna de las concentraciones ya había hecho una estructura ideal, ¿no? De que un área de operaciones y un área de investigación y desarrollo, como ese tipo de cosas. Como que ahí también creo que me toca trabajarle mucho en idear cómo va haciendo ese crecimiento como de escenario inicial, ya estoy yo solo, literalmente, y a llegar a un equipo, por lo que decías, tal vez en 3 años, como también si hay alguna recomendación como de bajo qué criterios uno puede ir decidiendo, bueno, contratamos una persona más, ¿no? O cómo proyectar no únicamente, porque puedo hacer proyecciones sobre pensar que estoy yo o un par de personas más, o después hacer proyecciones a un equipo de 15 personas, que sé yo. Pero como que esa conjugación de la evolución de la estructura, como que creo que también no la tengo muy clara, honestamente. Mira, Juan Pablo, eso para mí tiene que ver con dos cosas. Uno, la intuición que tú tienes en torno a los ingresos que vas a generar, ¿no? En tu caso está directamente relacionado a la concreción de algún proyecto estratégico, ¿no? O sea, más en lo inmobiliario se maneja mucho por proyectos. Entonces tú puedes, como decir, oye, el año uno, pues es probable que esté yo solo, este es el costo de mi salario, o una parte, porque ni siquiera me va a pagar todo el proyecto, a lo mejor todo sale desde otro lado. Pero estimamos que en el mes 18 vamos a cerrar ya el contrato. Entonces va a llegar el primer flujo, ¿no? Del gobierno y luego eso va a generar los flujos complementarios de los clientes y ahí es cuando vamos a tener que incrementar, ¿no? Entonces, si eso ya lo tienes en consideración, a lo mejor vas a necesitar una inversión 3 meses antes de eso para contratar a la gente y prepararse para el momento que lleguen. Y eso es un poquito lo que uno estima. Luego la realidad manda, ¿no? A mí me ha pasado en proyectos. Me acuerdo que en uno estábamos ya proyectando un incremento en ventas muy importante y estábamos, digamos que pagando todos los servicios contables por afuera, ¿no? Con contadores externos, que pues, nos facilitaba porque era una cuota, no sé qué, pero se venía un incremento en el área contable importante, con el incremento de ventas que íbamos a tener, y tomamos una decisión de contratar a un contador senior, ¿no? Más caro, o sea, se convirtió en uno de los salarios más importantes de la organización y lo contratamos antes de ese momento que esperábamos del incremento de ventas. Entonces, estuvimos 3 o 4 meses con una carga salarial ahí como arrasando, pero cuando se dio el pico, estábamos preparados, no sobretensamos y estábamos listos para procesar todo lo contable, ¿no? Y llegó la lana. Entonces, fue un poquito de intuición, ¿no? Luego nos pasa que crecemos y entonces estamos haciendo todo y contratamos, pero pues eso fue 6 meses ya después que logramos como contratar, ¿no? Lo que tú dices que también pues, te puede ser, ¿no? Tú,
recibes el proyecto y pues órale, necesitas contratar a alguien que opere el proyecto, ¿no? Entonces, ahí hay un desfase de 2 o 3 meses en lo que lo contratas. Pero bueno, digamos, eso también yo creo que está muy ligado a la intuición, en donde ustedes van a empezar a mejorar esos ingresos, ¿no? También pasa a la inversa. Diseñas un equipo caro y las ventas no dan y toca el dolor de hacer cortes en el equipo, ¿no? Y eso es duro, y eso es duro, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito la intuición que puedan tener en torno a los timings para hacer las contrataciones. Y otra vez, en las proyecciones no tenemos que esperar ser exactamente como va a pasar. Más bien yo lo que les animo es que eso les dé una idea de cuándo tienen que tomar las decisiones. Para eso sirven las proyecciones financieras. Les va a ayudar a saber cuándo hay que tomar las decisiones. Cristina, Martín, Yo ya hablé mucho, si Yo, a quieres que ver. Martín ya al final. Perfecto, Cristina. Gracias, Cristina. Pues hola a todos. Pero que nada, les pido disculpa por el fondo que tengo aquí. Me tocó trabajar en casa y tengo los pollos aquí, los vecinos, no, los se ve gallos. bonito. Bueno, este, ahí mi reflexión y por dónde va lo del mi proyecto. Yo creo que el tema de organización y gobernanza y los equipos ya están, o sea, ya están caminados. Más bien yo creo que toca revisar eh, la configuración, si funcionan, porque ya tiene mucho tiempo que se hicieron, que funcionan, que toca reconfigurarlas y plantearlas, va nuevamente, si hay que hacerlas, si no, pues dejarlas como están. Si Porque ya ciertamente hablar de tres etapas, tres espacios, dos razones sociales, es, em, es complicado, pero aterrizando cada una, pues nos da un poquito más de claridad, ¿no? En varios temas, en temas de gobernanza, pues cada uno tiene, y pues Alberto lo platicábamos estos días de cómo reforzar, más bien es dar una propuesta, ¿no? Una reconfiguración de toda la cadena. Mm, yo creo que por ahí creo que por ahí va bien, está claro, la parte de la visión, gobernanza, el sentido del proyecto, el sentido del modelo, pues va. Ahora, lo que sí veo como complicado, y los retos o parte débil de mi parte es para dónde vamos, ¿no? El tema de escalamiento, crecimiento y la parte comercial. eh, Ahí es donde sí necesito como reforzarlo, ¿no? Para tener mayor claridad para dónde queremos ir. Y justamente el tema de las proyecciones de costeos, porque el año pasado sí teníamos pensado para 5 años un costo de precio de materia prima alto, pero nos alcanzó el año pasado, o sea, 5 años se redujo a un año. Hoy por hoy tenemos un costo de 75% de materia prima. Eh, pues prácticamente todo en un año, algo así, de repente subió el precio y eso nos cambió el panorama y rehacer proyección nuevamente, ¿no? Y yo creo que sí toca, o sea, es buen momento de hacer esta proyección de costos y proyección a 3 años, porque mucha razón tienen lo que comentan, porque las maquinarias en su momento fue de inversiones de proyectos. Y maquinarias, pues yo creo que hoy por hoy ya todos se depreciaron, porque yo creo que por ahí hay que hacer como a los números, una reinversión de maquinaria, renovación, y, y, y ahí es donde se junta, ¿no? El tema comercial, proyección, para dónde vamos, costos. Ahí de repente me pierdo porque hablo del tema plantilla laboral. A veces me enfoco solamente de procesamiento, planta, pero ahí sí hay preguntas si toca también lo del tema Capelty, porque exacto, planta somos 18, no sé, no, son 20 personas, y si incluyo Capelty, al resto son 60 personas. Entonces, yo creo que ahí es donde toca ver lo del tema de los, ¿qué te decía Cristian? De los temas de los
rangos, como por perfiles. Yo creo que ese toca revisar también y una actualización, ¿no? Y dar una propuesta de cómo funcionaría, ¿no? Em, y justamente lo que revisaba esto, lo comentaron también en parte de los temas de sostenibilidad. Yo sé que a lo mejor sí tenemos como información, pero a mí me cuesta identificarlas, ¿no? Porque hay muchas cosas que hablamos, pero no tenemos los números, ¿no? Puedo decir cuánto, el tema de los carbonos, y lo mencionaban en esas clases, al sembrar un árbol o cuidar la tierra, estás cuidando el tema de carbono. Yo no sabía eso. Pero y en muchas áreas de financiamientos que he estado, ya piden eso, de cuánto has amortiguado el tema de carbono, de cuánto tienes impacto ambiental, cuánto tienes impacto social. Yo no manejo como indicadores voy a decir de 1 al 10, vamos 8, vamos 7. Yo desconozco Yo esa te ayudo, parte. no pasa nada, está bien Gracias, fácil. gracias Cristina, gracias Cristina. Pero ¿a dónde voy? Porque, o sea, ¿a dónde quiero llegar? O sea, me cuesta ver como el panorama muy amplio porque a veces me voy, vamos con clientes, buscan nuevas cafeterías, nuevas vinculaciones o nos vamos para la parte de organización, dialogamos de campo, crecimiento familiar, crecimiento de las familias, recuperación de la participación de jóvenes, o vamos a meternos en el tema de procesamiento y reforzar todas las maquinarias, ampliación. O sea, me ha dado mucha luz en temas de crecimiento en su momento, porque en su momento sí producimos mucho en la planta y lo decía Alberto en temas de dobletear turno, con las mismas personas dobleteamos turno, y ese momento fue un impacto grande porque se involucró mucho, mucho de la escuela de café a la planta, la participación que hoy por hoy ya laboramos ahí. Pero hay un momento donde sí o sí tenemos que revisar el tema de escalamiento. ¿Para dónde hay que ir? Entonces son como muchos temas que se relacionan, pero sí enfocarlas en cada una y dedicarles tiempo en revisión, porque también revisaba el entregable, cada uno, y veía y profundizaba. Ah, pues a eso se refiere, a, est- esto se habla, ¿no? Pero sí, creo que va mucho el tema también de los números, va relacionado a los números porque al final caen los números. Y si no salimos, si no salimos, y si algo, o sea, también prevenir como los escenarios, ¿no? O sea, en la proyección veía los escenarios como creo que le hicieron un tema de predicción, ¿no? O sea, tener como un escenario óptimo o un escenario más realista, porque los mercados, los tiempos cambian, ¿no? O sea, a qué podemos estar prevenidos o qué podemos prever que este proyecto funcione o este negocio funcione. Pues en ese estado estoy como el tema del modelo. eh, a veces sí aterrizo, pero a veces me pierdo. Gracias, Martín. Creo que en tu caso algo que va a ser importante, ahorita que desarrolles plan de negocio, como estás planteando toda la cadena de valor, cada una de las empresas en la cadena de valor podría tener su propio plan de negocio, ¿no? Entonces, yo creo que ahí va a ser importante, si te vas a ir por todas, desarrollar cada uno de ellos va a ser mucha chamba, especialmente para el entregable. Entonces, te puedes quedar desde una como vista de pájaro, ¿no? Y poner ciertos elementos como más generales para las tres, ¿no? Si ves que eso se te complica para el entregable, a lo mejor nada más quédate con una, con la que tengas más cómoda, que es la de Batsilmaya, que es donde estás tú, ¿no? Entonces, bueno, eso también es algo que a lo mejor tú puedes como meditar y definir ahora que avances en este entregable, ¿no? A reserva que luego podamos avanzar en algo más amplio, pero estoy pensando también
los alcances y los tiempos que tenemos, ¿no? Para los entregables y para que lo que aprendas haciendo a lo mejor un caso como el de Batsil Maya le aplique luego para todo lo demás. Porque sí, son tres modelos de negocio diferentes en toda la cadena de valor. Perfecto, Alberto. Gracias. Pues en sí es que cada una, si me enfoco en cada una, es amplio. Sí, así es. O sea, a nivel organización, está más instalada, realizando como proyecto social, impacto ambiental, pues también es un tema amplio. Ahora, si me enfoco al otro lado, que es cafeterías, que es Capeltic, es más visión empresarial, ¿no? Entonces, Pues yo esa sería mi recomendación, Martín. gracias, Alberto. Valora lo que tienes para que tampoco se te vaya a hacer como muy pesado, porque lo importante es aprender los conceptos que luego ya podamos replicar. Cristina, para cerrar, Gracias. Pues donde creo que estoy atorada es en las proyecciones de venta. Em, Creo que estoy en la resistencia que sucede antes de poder acomodar todo. Ya sabes, como que cuando tienes que darle estructura a todo, tienes como un sentimiento medio de resistencia y hasta procrastinas. O sea, yo soy de las que tengo abierto el Excel y me pongo a hablar por teléfono y voy y compro algo y regreso y todo eso, como que enfrentarte a ponerlo, pero también cuando ya me siento, sé que no me voy a parar y puedo irme 14 horas sentada, pero es la forma en la que trabajo, ¿no? Entonces, creo que no me siento, quiero que se tome la mejor forma. No me siento retada en hacer la tarea porque sé que tengo todos los elementos para hacerla, nomás que sé que me tengo que dar una sentadota y que hay ciertos elementos que no tengo. También voy a ser muy honesta, sí hay cosas como en el tema de Juan Pablo que no domino y que sé que para eso necesito contratar a alguien. Entonces creo que como lo voy a expresar es, pues está dentro de mi presupuesto tener un asesor técnico porque eso nunca lo supe, o sea, de hecho, esa fue la cuestión por la que entré a la maestría, ¿no? Yo tenía un asesor técnico con el cual ya no estoy, que incluso le pagaba, y que era el que llevaba todos esos temas de los fierros, de los bonos, etcétera, ¿no? Entonces, pues tengo un poco de lo que me dejó, de lo que he averiguado, y más bien voy a dejar abiertas preguntas o cosas, o sea, me falta definir esto, y pues cuando tenga el capital para contratar a la persona, pues sé que se va a resolver, ¿no? No, hay cosas que no tengo la capacidad hoy de poder contestar y que si me da el miedo, Alberto, como que de ponerme yo a averiguarlo y luego ni al caso, ¿no? ¿Qué pasa, no? Yo hago mi fantasía de proyección y resulta que no va por ahí. Se me ocurre que a lo mejor puedo, ay, es que el estatista me cuesta tanto trabajo. No, o sea, soy muy buena para agarrar datos y acomodarlos y presentarlos y entenderlos, pero para yo buscarlos y entrarles a las bases de datos, así como Juan Pablo no es lo suyo, lo administrativo, lo mío no es, me desesperan las bases de datos, me marean. Entonces, pues yo creo que voy a tener que buscar alguna forma de entender en los últimos 5 años cuál ha sido la tendencia de venta de bonos de carbono en México y en otros mercados para sacar un estimado, un promedio, una media, algo así, y aventarme con esa proyección. O sea, o sea, si yo en algún momento pudiera empezar a venderlo, como cuánto lo podría vender. Ya escribí a 2 plataformas extranjeras para ver que me expliquen el proceso de suscribirme si yo no lo puedo asumir. Y pues sí, mi modelo es híbrido, o sea, la concentración 7 no, no me acuerdo cuál de las pasadas definí. Dije, no, ¿sabes qué? Mis costos de arranque los voy a buscar a fondo perdido con la donataria. O sea, ya el tema de buscar inversión y devolverle y todo eso, aunque pues es como lo ideal en un negocio, pues es un tema en el que no me voy a meter. O sea, lo que me voy a concentrar en cómo sí sé hacerlo. O sea, creo que en el principio de la maestría como que traía este chip muy emprendedor y quería la inversión y esto y lo otro. Y digo, no, a ver, o sea, ¿quién soy yo y cómo sí sé hacer las cosas, ¿no? Y no deja de ser igual de importante o válido dar el resultado si consigo eh, la inversión y la pago con un crédito a que si la consigo donada. O sea, creo que eso. también me arranco de atrás para adelante. Empezar desde una perspectiva híbrida no te quita lo emprendedor, ¿eh? Yo creo que más bien te da realismo para la implementación. Muchos proyectos que arrancan desde esta
búsqueda de asegurar el objetivo social, medioambiental, desde una perspectiva empresarial, arrancan con un capital semilla que viene de donaciones. Y así lo podemos manejar. O sea, tú puedes hacer tu proyección con una inversión inicial, decir, y esta inversión inicial yo la tengo ahí, la puedes proyectar como si fuera empresa, pero la puedes dejar ahí como donativo también, ¿eh? O sea, la puedes poner como si fuera capital propio que llega. Entonces, yo eso más que desánimo, todo lo contrario. Yo digo, es realismo puro y habilidad para estructurar un modelo híbrido que sea sostenible, ¿no? Entonces, bueno, yo más bien te daría ánimo en ese sentido, que los costos te ayuden también a ayudar a tomar las decisiones, por ejemplo, en torno a la contratación de este perfil de operaciones. ¿Cuándo realmente lo puedes hacer para que no sea alguien que si no se concreta, o sea, si el nivel de riesgo es alto en el modelo por la incertidumbre que tiene, a lo mejor no vale la pena contratarlo hasta que esté más consolidado ese proyecto, ¿no? Que a lo mejor puede ser similar al proyecto de la inmobiliaria de Juan Pablo, dado que es un proyecto grande. Híjole, contratarte a alguien sin que tengas el contrato firmado con gobierno que va a llegar la lana, a lo mejor es un riesgo, ¿no? Porque pues lo contratas y si no se cristalizó el proyecto, pues ahora tienes que cargar con eso o al menos cargar con el despido, ¿no? O con la disolución. Entonces, bueno, son elementos que ustedes tienen que considerar y que las proyecciones les van a ayudar a valorar más o menos cuándo se debería de tomar ese tipo de decisiones, Cristina. Oigan, pues muy bien. No sé si hay alguna otra duda, pregunta sobre los temas, sobre los entregables, los dos entregables que tienen que realizar. Si no hubiera dudas, Silvia les va a subir la presentación, la van a tener ahí en Brightspace para que puedan consultarla por si tienen como alguna duda. Si en este momento de aquí a los entregables tienen dudas puntuales, escríbanme y por correo lo resolvemos. Y si no, otra vez, son entregables, son borradores, ¿no? El borrador de plan de negocios lo que tiene que hacer es dar los elementos para que la revisión del mismo les dará los elementos para poder tener ya el entregable final, que si sí va a ser un producto calificable, que es el plan de negocios que se entrega al final de la concentración. Y el entregable financiero, acuérdense, mientras más números, más crudos o no tan crudos, si los tienen ya medio cocinados, está muy bien, pero la idea es que los cocinaremos en la siguiente quincena con el apoyo de Rubén. Bueno, con eso yo les agradezco otra vez, como siempre, el espacio, la atención. Como siempre, me reitero a su disposición para cualquier duda o pregunta que salga alrededor de este plan operativo. Y con eso, pues yo los dejo. Silvia, te paso la palabra por si hubiera algún aviso en preparación a la siguiente quincena. Y bueno, les deseo a todas y a todos un bonito fin de semana y estoy al pendiente por si hubieran dudas o preguntas. Gracias, Alberto. Gracias. Gracias. Oigan, pues nos preparamos, cerramos la primera quincena y nos aventamos a la segunda. Y cuando acabemos la concentración 7, van a ver que sentiremos que estamos corriendo a la 8. Pero nada es para tener claro porque se nos atraviesa el inicio de la segunda quincena con las vacaciones. Entonces, un poco para que quede claro y ustedes tengan precisión sobre lo que se tiene que hacer. En la segunda quincena les pedimos que revisen estos videos, que son muy cortos, que les ayudarán en habilidades técnicas con flujos de caja y manejo de Excel. Y luego, antes de las sesiones sincrónicas, les pedimos que hagan esta revisión, su proyección de ventas a 3 años, el desglose de costos y el desglose de gastos, que ya estarán preparando en esta concentración, pero que específicamente para la segunda quincena necesitamos que lo hagan. La sugerencia es que lo hagan en Excel, pero si tienen otra manera de representar datos, también está bien. Y aquí, esto es para el 8 de abril, que es antes de las sesiones sincrónicas. Y sabiendo que las dificultades y perspectivas y maduración de los proyectos son distintos, les estamos proponiendo tener sesiones individuales con Rubén y conmigo entre el 6 de abril y el 9 de abril. Entonces yo les mandaré un correíto para que ustedes puedan revisar con calma sus agendas y me puedan contestar qué fecha es la que les queda y más o menos en qué horario les facilitaría la sesión. Esto para que entremos ya con todo el poder y datos más concretos a hacer nuestro análisis financiero. Y ahí sí vamos a ver si en 3 años salimos, si en 5, cuál es nuestro punto de equilibrio, qué ajustes podemos hacer, a qué debemos de priorizar.
Entonces les mando ese correíto y la próxima quincena empezamos el jueves 9 con una clase con Rubén sobre análisis financiero, el jueves y el viernes 10 que vamos a ver las razones financieras y el análisis de riesgo para ya tener un plan de negocios que es la recopilación de todos los entregables de la concentración en un solo producto que eventualmente les servirá para su estudio de caso con el que se van a titular. Y este plan financiero también, ambos son para el 11, uno es para el 11 de abril y el otro es hasta el 14 de abril. Entonces yo sé que sienten que les estoy hablando de dentro de un mes y falta un montón, pero bueno, para que vayan estructurando y viendo que no tienen que hacer todo esta quincena, que hay otros pasitos que van a ir dando más adelante. Entonces yo me quedo con el pendiente de mandarles el correo para consultarles en lo individual cuáles son las fechas y las cosas que tengan también de dudas previas a la próxima concentración. No sé si con esto estamos claros o quieren o tengan alguna duda o algún pendiente. Hasta como dice Ya Martín, ya que estoy. arranquemos, ahí vamos a empezar con las dudas. Sí, Cristina, no te alcancé a escuchar, perdón. No, qué gracias, todo bien. Pues sí, yo creo que más bien les vamos a escribir cuando tengamos dudas, ¿no? Pues porque hasta que no arrastre el lápiz nos vamos a dar cuenta que no entendemos, o creo yo, en mi caso. Sí, pues estaremos atentos a sus comunicaciones. No dejen de escribirnos y cualquier duda, ya sea por correo electrónico o en Brightspace, estamos en comunicación. Ánimo. Ah, bueno, y otra cosa que nos ha pasado antes, que no está de más decírselos, yo sé que vamos mostrando datos y vamos mostrando información de nuestro propio avance de los proyectos y es natural que nos vayamos comparando con los otros. Yo les sugiero que no lo hagan porque cada uno está en un proceso distinto. Entonces, si de pronto para Cristina es muy fácil tener la tabla de Excel y tener un desarrollo amplio de la parte de los números, pero Martín o Juan Pablo todavía no llegan a ese momento, no se estresen porque se trata de ir avanzando conforme a lo que sí tienen y las habilidades que están desarrollando. Entonces, a lo mejor a Cristina le falta la parte de gobernanza y avanza más en la parte de las finanzas. Entonces, está bien que nos enseñemos unos con otros, pero no se vayan a frustrar porque no todos están en el mismo momento y no se espera que todos se entreguen con el mismo desarrollo sus tareas, sus entregables. Entonces, no se vayan con esa idea y se frustren porque no es lo que se está esperando de ustedes. Listo, pues si no hay ninguna duda, no sé si hay otro anuncio. No, no hay anuncios por ahora. Super. Entonces, que tengan feliz fin de semana y nos vemos después de vacaciones, pero seguimos en comunicación. Buen día. Hasta luego. Bueno, Gracias, Martín, ¿me puedes bye. pagar con café? Yo te ayudo a hacerlo. Me encantará. Búscame. perfecto, nos escribimos. Dale, bye. Hasta luego. Buen día.